Listo, shalom a todos, una vez más, mis amados, ustedes que están aquí en la congregación, pueblo hermoso, pueblo especial. Hoy la Torá nos enseña esta semana que nosotros somos, ¿qué cosa? Real Kohanim, amén. Somos reyes, somos un pueblo escogido. ¿Cómo andan los Kohanim? ¿Cómo andan los reyes? A ver, Nayeli, ¿cómo andan los reyes? Tú que estás en casa, ¿cómo andan los reyes? Ojo, porque es importante eso, que lo podamos entender. Amén. Y ponerlo por obra en nuestras vidas. Recuérdense que ya venimos de un pasado donde se nos enseñaba a declarar cosas, pero nuestra vida era otra. Ya no podemos andar así. Si yo soy rey, al menos debo andar limpio, no harapiento y sucio. Amén. Un rey no anda sucio y cochino. Amén o no amén. Pobre, pero limpio. Pero en la medida que el Eterno nos bendiga, ¿cuándo nos bendice? Cuando andamos en obediencia a su palabra. Porque Él ama al obediente, no al desobediente. Vamos a ser probados. Y esta palabra también la vamos a estudiar esta semana. Amén. Recuérdense que venimos de un pasado con muchos arrastres. Dentro de los arrastres que traíamos era ¿qué cosa? Pobreza. Ese es el arrastre. Porque nuestro Elohim es un Elohim rico. Él es el dueño del oro y la plata. El pueblo de Israel, ¿dónde nació? La gran mayoría, en Egipto. ¿Eran o no eran extranjeros ellos en Egipto? ¿Ah? Silvia, claro que eran extranjeros en Egipto, pero vivían mejor que los egipcios. ¿Por qué, Luis? ¿Porque eran extranjeros? No, porque el Eterno estaba contigo. Métete tú aquí en tu mentecita. Todos aquí somos extranjeros, todos somos peregrinos. Métete tú aquí. Aquí nadie de esta tierra. Cuando venga el Mesías, tú no se va a quedar aquí. Nadie de nosotros nos vamos a quedar aquí. Todos nos vamos. Amén. Cuando a Abraham le tocó sepultar a su esposa, él confesó y pidió una tumba para su esposa porque él había sido un peregrino y un extranjero en esa tierra. Jacob, cuando Faraón lo entrevistó, él le dijo, son 100 y tanto y pico de años de peregrinar. Él se consideraba un ¿qué, Luis? Extranjero. Todos aquí somos extranjeros. Así que nadie piense que aquí es extranjero y otros no son extranjeros. Según la Torá, todos los Bené Israel somos extranjeros. Amén. Pero venimos de un pasado, de un arrastre. Ese arrastre hay que soltarlo. Hay que soltar ese arrastre del pasado. Costumbres, tradiciones, pensamientos, esos pensamientos de cómo yo hacía las cosas cuando yo era de la otra religión, eso yo tengo que soltarlo y tengo que entender que ahora debo pensar como un hebreo, como un israelita. ¿Cómo actúa un hebreo? ¿Cómo actúa un israelita? Pregunto, los judíos todos son extranjeros, nacidos aquí, pero ellos no se consideran de aquí. ¿Y cómo viven ellos? Como reyes. ¿Se dan cuenta? Y son extranjeros y viven como reyes. Porque ellos han entendido cómo deben actuar, cómo deben andar, cómo deben caminar. El pueblo de Israel, Parashá 18, Yitro, Éxodo 18, en este proceso de andar, del caminar hacia la tierra prometida. ¿Verdad que sí? Tenían que ir aprendiendo, pero también ¿quiénes tenían que ir aprendiendo? Aquellos que están con nosotros o han estado con nosotros y nos han bendecido a nosotros, nos han apoyado a nosotros, pero que no son de nosotros. ¿Estamos entendiendo? 18.1. ¿Quién era uno así? Jetro.
Jetro había recibido a Moisés como suegro. Le había dado una de sus hijas. ¿Me doy a explicar? Asimismo, tal vez nosotros nos toca lidiar con familiares que no son de nuestra fe. Pero Moshe, en ese proceso de andar y de caminar, nunca se olvidó quién era él. Tú y yo no debemos olvidar quiénes somos nosotros. Por cierto, shalom a los que están en casa y se están uniendo a través del canal de Instagram. Saluda a los que luego se conectan y lo ven por YouTube. Saludo a todos ustedes, la paz del Mesías igualmente. Entonces Moisés vivió y fue acogido por una familia y se casó con una mujer pagana. Pero él nunca olvidó quién era él y de dónde venía él. Por eso cuando le nacen sus hijos, él hace honor a sus hijos con nombres que le recordaban a él quién era él, de dónde había venido él, cuál era su pasado. Verso 3. ¿Qué dice verso 3? A ver, especialmente los hermanos que son extranjeros, que se sienten extranjeros. ¿Qué dijo él? A ver, dice: Jetro, suegro de Moisés, tomó a su hija Séfora, esposa de Moisés, después que los había enviado, y a los dos hijos de ella. Uno se llamaba Gersón. ¿Por qué? Porque Moisés dijo: fui en peregrino, es tierra extranjera. ¿Qué les parece? ¿Se da cuenta que Moisés también fue extranjero? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y dónde nació Moisés? Claro. ¿Y fue enviado a dónde? A Madián. Él sabía, él entendía que había sido un peregrino en tierra extranjera. Y al otro hijo le puso Eleazar. ¿Y qué quiso sellar él con Eleazar? Mire lo que dijo el verso 4. Elohim de mis padres fue mi auxilio para librarme de la espada del faraón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermana? Él honró al Señor, al Adón. Y él le dijo: Elohim me auxilió. ¿Puedes tú decir como Moisés: Elohim me auxilia siendo yo extranjero? ¿Aló? ¿Te das cuenta? Porque eso, ¿dónde va? Torah, en la mente. ¿Y a dónde va? En el corazón. Eso va en la mente y va en el corazón. El Elohim de mis padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob están en mi auxilio. Amén. Nunca te sientas desesperado, y que tú selles tu vida con el testimonio de que el Eterno no te abandona. Simplemente tenemos que entender que hay cosas del pasado que tenemos que dejar, de nuestra vida pasada, de cómo hacer las cosas, de cómo andar, de cómo caminar, de cómo pensar. El pueblo de Israel tenía que entender y comprender. Dice las Escrituras que Jetro fue al encuentro de Moisés, fue al encuentro de Moshe. 18:1 dice que Jetro, su suegro, se enteró, se dio cuenta, le informaron de todas las maravillas que había hecho el Dios de Moisés en favor de ¿quién? Del pueblo de Israel. Pregunto yo, ¿le predicó Moisés a Jetro
¿O Jetro se enteró? Jetro se enteró, ¿verdad que sí? Entonces así es como el Eterno quiere empezar con nuestras vidas. Que aquellos que han estado con nosotros, felicito María Estela, hiciste muy bien, te felicito Chomba, nada de lo que tú has hecho va a quedar en vano. Dice que Jetro se enteró de qué cosa, de los milagros y las maravillas que había hecho el Dios de Israel. Él se enteró. Que la gente se entere de los milagros de nuestro Dios. Porque recuérdense que Jetro era pagano, era un sacerdote de Madián. Él no había creído en el Dios de Moisés. Él respetó la creencia de Moisés, le dio una hija a Moisés, pero Moisés, a pesar de que le había dado su hija, le había acogido en su hogar, a pesar de que él había vivido en Egipto, él no acogió a los dioses de los egipcios, pero tampoco se acogió. David, ayúdame David, que me escuche. David, escúchame, papi. No se acogió a los dioses de su suegro. Tú tienes que aprender que aunque tú vivas con paganos, tú no puedes acogerte a los dioses de aquellos que no tienen tu Dios. Por tu testimonio, ellos van a actuar como Moisés, como Jetro, que fue al encuentro de Moisés. Que ellos vayan a tu encuentro. ¿Pero por qué? Por tu testimonio, por los resultados de tu vida. Porque en tu vida hay cambios. Porque en tu vida realmente hay testimonio. La gente va a preguntarse: ¿qué tiene Zoila? ¿Qué tiene Luisa? ¿Qué tiene Marisa? ¿Qué tiene Silvia? Pero si te ven lánguido, enfermo, siempre mendigando, pidiendo, no entendiendo que Dios no nos quiere así a nosotros, que Dios quiere de nosotros un pueblo diferente, y que la gente nos vea y se asombre y se admire por nosotros, pero no por lo que hablamos, sino por lo que la gente se entera de nosotros. Que la gente se entere de Susi, cómo ha prosperado. Que la gente se entere del Shaliá, que ya anda ordenado, que ya no anda por ahí suelto, disparado. No, ya la gente va a querer conocer del Dios del Shaliá. La gente va a querer conocer del Dios de Juancito, del Dios de mi hermano Darío. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Dios? Por los testimonios de tu vida, porque hay cambios en tu vida, porque eres un hombre diferente, porque eres una mujer que donde tú vas muestras una diferencia. Verso 6 dice: aquí Jetro viene a tu encuentro. ¿Él fue a donde Jetro o Jetro fue a donde él? Jetro fue a donde él. ¿Y quién era el Cohen? ¿Quién era el sacerdote, perdón? ¿Jetro o él? Jetro. Pero en este caso Jetro tuvo que ir a donde él, no al revés. Que nosotros entendamos que los pastores de ellos van a venir a donde nosotros. Que los líderes de ellos van a venir a donde nosotros. ¿Pero por qué, Luis? Por el testimonio de nosotros. Por el testimonio de nosotros, hermana Dayan. Por el testimonio de nosotros, hermana Diana. Por el testimonio de nosotros, hermana Lisbeth. Ellos van a venir por el testimonio de nosotros, María Estela. No importa que ellos sean como Jetro. Siete. ¿Qué hizo Moisés? Salió al encuentro, pues. Esto no habla de la sencillez y de la humildad de Jetro. No debemos de ser humildes nosotros para con todos aquellos que nos han bendecido, no siendo de nuestra fe, que nos han acogido, que nos han dado su mano, que nos han apoyado.
nosotros no nos olvidemos de ello, porque por el testimonio de ellos, el Eterno les va a tocar a ellos también. 8. ¿Qué dice el 8, María Estela? El 8. Dice, luego Moisés le contó todo. O sea, Moisés luego le dio detalles. Lo que conocía Jetro era información que conocía todo el mundo, tal vez. La fama que se había ganado Israel. ¿Por qué? Porque Egipto era el imperio de la época. Egipto era el poder de aquel entonces. Jetro se había dado cuenta, se había enterado. Pero eso no hizo que Moisés fuese un hombre altivo, orgulloso. Eso no hizo que Moisés fuera un hombre que se quisiese mayor que todo el mundo. Muy por lo contrario, le contó todo lo que el Eterno había hecho. Le contó todo. ¿Qué ocurrió cuando tú das un testimonio, Luis? Verso 9. Cuando das un testimonio de lo que hace tu Elohim, tu Dios, en tu vida, en la vida de los tuyos, que tú puedas dar testimonio de cómo van mis hijos, cómo van mis hijas. ¿Qué hizo Jetro en el 9? Se alegró. Claro, son nuestros seres queridos, nos estiman, son familia de nosotros. Se alegran por los cambios en nuestras vidas. Se alegran porque hemos prosperado, porque nos hemos levantado, pero todo porque hemos andado en obediencia, porque hemos entendido, porque hemos comprendido. 10. ¿Qué ocurrió? Dice en la Escritura que eso hizo que Jetro, ¿se dan cuenta ustedes? Dijera, bendito es Yahweh, que los libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. 11. ¿Qué dijo entonces Jetro? Fíjense. Ahora sé que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ahora. Y a su nombre. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están comprendiendo todos ustedes? Amén. Ahora. ¿Por qué ahora, Juancito? ¿Por qué ahora, Andrei? Porque hubo que esperar un tiempo, hermana Elizabeth, de testimonio de mi vida, de luchas en mi vida, de cambios en mi vida, de conquistas en mi vida. Hay mucha gente que está al lado de nosotros, pero no cree en el Dios de nosotros. Hay mucha gente que está al lado de nosotros, que nos está observando, que nos está viendo. ¿Qué está esperando ellos de nosotros, Luis? Cambio, Luis. Si yo no cambio, Luis. Si mis hijos no cambian, Luis. Si mis hijos no cambian, Marixa. Si mis hijos no cambian, hermana Luisa, ¿cómo yo pretendo entonces que la gente crea en mi Dios? Si yo no cambio, hermana Marina. Si yo no entiendo que tengo que cambiar y que no puedo seguir siendo lo mismo, Zoila. ¿Qué va a hablar por nosotros entonces? ¿Las palabras, hermana Diana, o el testimonio? El testimonio, ¿verdad que sí? Un testimonio habla más que 1000 palabras. Por eso es importante que todos nosotros podamos entender y comprender que hay mucha gente que no ha dado el paso de fe de cambio y de glorificar a nuestro Elohim, porque nuestro testimonio no ha sido el más acertado, porque nosotros mismos hemos sido muchas veces piedra de tropiezo para mucha de esa gente que está al lado de nosotros y que nos está observando y que nos está viendo. Por eso es muy importante que debo cuidarme, chalear. Yo no puedo andar por ahí pidiendo aquí, pidiendo allá. No, tocando aquí, tocando allá y tratando que me den por aquí. No, ya yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de bendición ahora para bendecir a aquellos
que andan en obediencia. Porque la palabra dice que ya yo no le puedo dar las perlas a los perros porque los vomitan. Entonces yo tengo que entender que esto es un proceso en el camino de la fe. Este es un proceso en el cual yo debo entender y comprender que es muy importante que yo guarde mi testimonio. Ayúdeme con Lea, no a la que está ahí. Ayúdemela, por favor, que se sienta. Siéntalo usted en el centro y siéntalo usted a la derecha, hermana. Porque si no, eso va a ser un carnaval y me va a entretener acá. No voy a poder, amén, predicar como debe ser. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. Estamos todos aquí, ¿verdad que sí? Entonces hay mucha gente como Jetro, que se creen toda la palabra, porque recuérdense que Jetro servía a su Dios. Él tenía su Dios y él pensaba que era lo más correcto. Bueno, en parte no falló porque cogió a Moisés de yerno. No era que estaba tan loco Jetro al Dios que él le servía. Lo cierto es que Moisés supo mantener su fe, supo mantenerse firme en lo que él había aprendido, en lo poquito que aprendió estando con su madre hasta la edad de 3 años, 4 años, 2 años, no sé qué tiempo pudo darle su mamá pecho. Lo cierto es que él había pasado más de 70 y pico años fuera de su hogar, desde que había nacido, pero él tenía claro, Nayeli, quién era él. Él tenía claro quién era él. Gabriel, tú no puedes andar por ahí como un mundano pagano. Andrei, tú no puedes andar como un mundano pagano. Vicky, Noemí, usted no puede imitar a las niñas del mundo, con cortes del mundo, suqueado como el mundo se suquea. Yo tengo que marcar una diferencia. Amén. Nosotros somos Bené Israel. Yo recuerdo que cuando estoy en la ciudad a veces, mi hijo ve a los niños y dice, papá, mira un judío. ¿Cómo sabe que es un judío? Ay, papá, mira una judía. ¿Cómo usted sabe que es una judía? Porque hay algo que marca una diferencia. Tú y yo tenemos que marcar diferencias. Nosotros estamos en este mundo, Juancito, pero no somos de este mundo, papá. Entonces yo puedo estar en este mundo, pero tengo que marcar una diferencia. Yo no puedo reírme de las mismas babosadas que ellos se ríen, ni celebrar los mismos chistes que ellos celebran. Yo tengo que marcar una pequeña distancia. Tú eres el hijo del Roe, tú no eres cualquier cosa. Y a su nombre. Yo tengo que marcar un futuro, una visión que yo quiero hoy, que yo quiero dentro de un año, como hombre de fe, como un hebreo. Tú tienes que verte ya en visión, acá adelante, y a tu padre sentado ahí con un bastón viejito allí, escuchando tus mensajes. Amén. Viendo a la abuelita Diana, a la abuelita Dayan, al abuelito Darío, al abuelito Luis. Y entonces ustedes los jóvenes acá adelante tienen que verse, siendo nosotros sustituyendo a esa generación que el Eterno va a mandar a buscar primero. Amén. Pero yo tengo que tener una visión, y para llegar a esa visión, ¿qué necesito? Un trayecto, y para llegar a ese trayecto tengo que saber cómo va a ser. Tengo que saber que tengo que alejarme de las cosas del mundo, y que estoy con ellos pero no soy parte de ellos. Amén. Que hay momentos que por motivos profesionales, laborales, vamos a estar allí, pero no son mis compañeros de Chilinqui, no son mis compañeros como para desahogarme en momentos de mi ocio. Y si lo son es para yo hablarle de la palabra, para yo darle el mensaje, para que ellos vean que mi Elohim justamente es diferente al de ellos, y ellos quieran justamente saber de mi Elohim y justamente hacer lo que hizo Jetro. Bendito es Yahweh, dice el 11. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los dioses. 12. ¿Y qué hizo Jetro, Juancito? Enseguida ofreció, ¿qué cosa? Un holocausto a Yahweh. Que mis compañeros de trabajo le quieran ofrecer holocausto a mi Elohim. Que mis compañeros de trabajo digan, Juan, coge, lleva una ofrenda, porque tú estás marcando la diferencia.
Coge, aquí hay una ofrenda, Darío, tú estás marcando la diferencia. Aquí hay una ofrenda, Dayan, tú estás marcando la diferencia. Aquí hay una ofrenda, Zoila, tú estás marcando la diferencia. Aquí hay una ofrenda, Luis, tú estás marcando la diferencia. Aquí hay una ofrenda, hermana Lisbeth, en su tienda, sus clientes. Tú marcas una diferencia, mujer. Porque cada vez que tú me vendes a mí un producto, yo soy bendecida. Porque yo sé que tú miras todos tus productos que están aquí, tú oras para que haya liberación en la familia, en los hogares. No para que yo me vuelva un absorbedor de lo que el mundo tiene. Yo absorba la maldición del mundo, absorba las costumbres del mundo, absorba yo el paganismo, absorba yo qué cosa, los deleites de ellos, absorba yo qué cosa, lo que a ellos les agrada, absorba yo lo que a ellos les guste, como si esto fuera algo normal. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿No marcó una diferencia en medio del mundo donde él vivía? Y a su nombre. Entonces todos nosotros tenemos que marcar esa diferencia. ¿Dónde está David? Marcando esa diferencia. ¿Dónde está Moisés marcando esa diferencia? Amén. ¿Dónde está Daniel marcando esa diferencia? ¿Dónde está Gabriel marcando esa diferencia? ¿Dónde está Sergio Aarón marcando esa diferencia? ¿Dónde está Danielito marcando esa diferencia? ¿Dónde está Noemí marcando esa diferencia? ¿Dónde están nuestros jóvenes marcando esa diferencia? Amén. Entonces, para que muchos sean como estos, ¿de quién dependen? De nosotros y de nuestro testimonio. O yo, hermana Matilde, de mi testimonio, de que mis hijos vengan, de que mis compañeros vengan, de que mis amigos vengan, de que mis amistades crean en el Elohim en que yo creo, porque yo marco una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, Moshe vivió con su suegro por un tiempo, pero él tenía clara su visión. Él tenía claro lo que él tenía que hacer. Yo les aseguro que si no el Eterno no lo hubiese llamado allá en el monte Sinaí, en el monte de Oreb, él no hubiese visto esa zarza arder. Porque recuérdense que él huyó de Egipto, ¿por qué? Porque él quería hacer un bien, lo que no tenía la experiencia, y él apuró un llamado y obviamente cometió un homicidio que no tenía que hacer. Por eso el Eterno lo deja y lo suelta, para que él aprendiera en 40 años más que estas cosas no se hacen de ya para allá, sino hay que hacerlas con calma y cuando él nos llame para que las cosas salgan bien. Y por eso el Eterno no dudó en llamarlo después de 40 años más. Entonces es importante que tú entiendas que hay mucha gente que no ha venido a los pies de nuestro Elohim, es porque la gente está viendo nuestro andar y nuestro caminar. Aunque tú no lo creas, conversan a nuestras espaldas y apuestan a nuestras espaldas y dicen a nuestras espaldas que le vamos a fallar, que no vamos a ser fieles, y apuestan de que nosotros vamos a hacer las cosas que a ellos les agradan y a ellos les gustan. Por eso es importante que tú entiendas quién tú eres y tengas claro quién tú eres, que no tomes a la ligera tu llamado. Verso 12. Enseguida Jetro, el suegro de Moisés, ¿qué hizo? Ofreció a Yahweh holocausto y sacrificio. Luego vinieron Aarón y todos los ancianos, y a su nombre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Luego vinieron. ¿Cuándo los vinieron? Los suegros vinieron, los ancianos y Aarón vinieron donde Jetro. ¿Cuándo? Cuando vieron que Jetro le ofreció un holocausto a qué Dios, al Dios de Israel, a Yahweh. Métete esto en la mente. Tú solo puedes ir cuando ellos le ofrezcan sacrificios a nuestro Elohim, no al revés. Ay, que pobrecito se murió, hay que enterrarlo. Y le van a hacer un culto de despedida en tal lado. Vamos para allá, pobrecito. Ay, que pobrecito, que mira, que no sé qué, que vamos para allá, que le van a ofrecer culto de despedida en la casa de fulano. ¿A qué Dios? ¿Te acuerdas, Luis?
Se murió un familiar mío, ay, en la casa de fulano inculto, vamos para allá, a adorar que Dios, a darle gracias al Eterno. ¿En qué nombre? ¿Se dan cuenta que esto es bien delicado? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer así? ¿Cuándo nosotros vamos a inclinar? ¿Y cuándo nosotros vamos a actuar en humildad como hizo Aarón? Que entonces fueron donde Jetro, cuando entendieron que Jetro había aceptado y había ofrecido sacrificio al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Elohim de los hebreos, al Elohim de nuestros padres, al Elohim, aleluya, que todo lo puede, que todo lo cree, al Elohim que todo lo sabe. Cuando fueron a donde Él, entonces pudieron acercarse a recibir ese sacrificio. Dicen las Escrituras que luego de ello, Jetro le da unos consejos a Moisés sobre cómo lidiar con el pueblo. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué antes de eso nunca hubo otro consejo de parte de Jetro a Moisés? ¿Por qué antes de eso nunca hubo otro mensaje donde Jetro le aconsejaba a Moisés qué hacer? ¿Sabe por qué? Porque Jetro no tenía autoridad para aconsejar a Moisés, a pesar que era mayor que él, a pesar de que lo había acogido, a pesar que le había dado una yerna, una hija, no tenía autoridad. ¿Por qué? Porque era un sacerdote pagano. ¿Qué es lo que te está diciendo la Escritura? Que tú tienes que cuidarte. No que porque tu esposo te da un consejo, si es pagano, tu esposa si es pagana, tu suegro si es pagano, tu suegra si es pagana, tu hermano si es pagano. Tú no puedes recibir consejo de pagano. Tú tienes que entender lo que dijo el Mesías. ¿Quién es tu hermana? Dime, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? El que hace la voluntad de Yahweh, tu Elohim. Por eso tú tienes que cuidar tus oídos. Como dice la alabanza por ahí, ¿se acuerdan? Cuidaré mis ojos. Aló. Cuidaré y los oídos no los vas a cuidar. Aló. Entonces yo me siento un amigo que es buena gente, una amiga que es buena gente, mi hermano que es buena gente, mi hermana que es buena gente. No, pueblo. Así no dice la Torá. Entonces Moisés entendió. Miren las palabras de Jetro a Moisés. Qué palabra más linda, más hermosa. Qué palabra más impactante que le dio Jetro a su suegro. Verso 14, pero al ver el suegro de Moisés todo lo que hacía, le dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas desde la noche hasta la mañana a hacerlo con el pueblo? Verso 17. ¿Qué le dijo Jetro? Moisés, no está bien todo lo que haces. ¿Se dando cuenta? Ahora sí entró el consejo. Moisés, ¿pero te das cuenta por qué no puedes escuchar a tu hijo que es pagano? ¿Te das cuenta por qué no puedes escuchar a tu hija que es pagana? Mientras tu hijo, tu hija, tu esposo, tu hermana, tu hermano no ha aceptado al Elohim de Israel, que es hermano en la carne, que es hijo en la carne, pero no en el espíritu. ¿Tú crees que va a pasar si tú mueres o él muere? ¿Qué va a pasar con ese ser querido que no tenga Yahshua Mashiach? ¿Ah? ¿Tú qué piensas? ¿Que va a quedar así? No. Elohim no quiere que nadie se pierda. Por eso hay que hablarles a ellos la verdad. Se van a perder. Entonces tú tienes que hablarles la verdad. Y una forma de decirle la verdad es no escuchando sus consejos, no repitiendo como loro lo que ellos te dicen que debes hacer. Ya ellos hicieron tevilá, reconocieron a Yahshua como el Mesías, el Cordero inmolado, el que murió en el madero por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, el que está sentado a la diestra del Abba intercediendo por nosotros.
Entonces, por más lindo que sean sus consejos y sus palabras, no te van a servir. Al contrario, te van a perder a ti también. ¿Acaso tú no sabes que la Biblia dice, las Escrituras dicen que a Satán, el enemigo, se viste como ángel de luz? Se tiene que vestir tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, se va a vestir para que tú aprendas que las cosas no son así. Y a su nombre. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Estamos comprendiendo. No está bien, dice, lo que estás haciendo. 19. Mire la autoridad de Jetro. Ahora sí tenía autoridad. Ahora sí dice, ahora presta atención a mi voz. Yo te aconsejaré, Jetro. Moisés y Elohim estará contigo. ¿Qué les parece? ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad Jetro? ¿Y por qué Moisés lo escuchó? Porque ahora, sumado a la edad de él, sumado a que había estado 40 años con él, sumado a que le dio su hija, que lo acogió, sumado a todas esas cosas, ahora tienes a mi Dios, ahora te escucho. ¿Te estás dando cuenta, pueblo? Ahora te puedo escuchar, ahora te puedo oír. Lo más importante, tenía a su Dios. ¿Qué nos enseña también la palabra con este mensaje en este día? ¿Qué nos enseña, pueblo? De que no podemos escuchar el consejo de todo el mundo. No podemos escuchar el consejo de toda persona. No, que lo que pasa con una compañera de trabajo me dijo. No, que lo que pasa con un compañero de trabajo me dijo. No, que lo que pasa que mi prima me dijo. No, que lo que pasa que el pastor de mi hermana me dijo. Señores, así no es. Jetro, además de ser un creyente, lo había acogido en su casa. Le había dado un lugar donde vivir. Le había dado a su hija. Lo había provisto por 40 años. Si Moisés llegó con nada en las manos. En otras palabras, no solamente hay que escuchar a un hombre que predique a Yahweh, ¿verdad que sí? No, sino un hombre que ha pagado un precio contigo, Luis, que ha caminado contigo, que ha estado contigo, que ha llorado contigo, que se ha desvelado contigo, que se ha preocupado por ti, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. ¿Me doy a explicar o no? ¿Cuándo yo debo escuchar a alguien? Pero yo no puedo escuchar a un advenedizo porque sí, predica de Yahweh, dice Chalón, ya dice Chalón, y ya como dice Chalón, y ya como dice Kosher, y como todo lo dice en hebreo. Pero te pregunto, ¿qué tiempo tienes de conocerle? ¿Conoces su testimonio? ¿Conoces su andar, su caminar? ¿Se ha preocupado por ti alguna vez? ¿Se preocupa por ti, por los tuyos? ¿Tiene ansiedad por ayudarte, por colaborarte? Porque cambie, porque sea diferente. ¿Ha llorado contigo? ¿Se ha preocupado por tus hijos? ¿Se ha preocupado por tu mamá, por tu papá, por tu tío? ¿Por dónde vives, cómo vives? ¿Desea ayudarte, apoyarte? ¿O simplemente es una persona que habla bonito y se expresa bien? ¿Se da cuenta cómo Moisés pudo entender y pudo escuchar el consejo de Jetro? ¿Ah, Luis? Luisa, ¿se da cuenta? Y a su nombre. Mire, algunos de ustedes no he podido visitar. Primero porque no me invitan. Algunos de ustedes les he dicho, me dicen, ay no, Roy, todavía no venga, todavía no estoy preparada. Bueno, o no estoy preparado, Baruch Hashem. Cuando usted esté preparado, me avisa. Hay una hermana, Luis, que tenemos que visitar, que nos los ha reclamado 2 veces. La hermana Ruth, la que estuvo enferma, hospitalizada, la que vive en Arraiján, me lo ha reclamado. Hay que visitarla. Y cualquiera de ustedes, dígame, pastor, venga, visítenos. Y con gusto vamos. Y cree algo, si yo no voy, va un hermano de la congregación. Él sabe que va enviado por nosotros. Va una hermana de la congregación y va enviada por nosotros. Aprendamos a pensar como una congregación. No, que el Roy no vino, pero vino el hermano Rizo. O no te visitó el hermano Juan.
¿O no te visitó la hermana Zoila? ¿O no te visitó la hermana Marixa o Luisa? ¿O no te visitó la hermana Dayan, el hermano Darío? ¿O no te visitó por ahí fulano de tal? Somos un equipo, somos una familia. Y por eso Jetro necesitaba descansar, necesitaba que Moisés descansara. Y por eso él asignaba a otros una responsabilidad, le dice a Moisés. Y es lo que hacemos nosotros. Asignarle a alguien para que les apoye. Por eso no te enojes cuando yo asigno a alguien que te apoye, que te ayude. Si tienes miedo, temor, llámeme, pastor, usted mandó a fulano. Si yo no lo he mandado, no lo recibas. Eso es desorden. Cerciórate. Yo no voy a nadie, voy a mandar a tu casa si yo te aviso primero. Por ahí le va a visitar el hermano Juan, mi hijo. Juancito, él fue a Penonomía a visitar al hermano Chacón. Y le avisamos con tiempo para que sepa que mi hijo, que fulano, que sultano, que mengano, le fue a visitar, le va a llamar, le va a dar consejería. No se sienta por esas cosas. Aprenda a descansar en el Eterno. Ya son las 1:40. Me robó el tiempo. No terminamos. La confirmación del pacto. Y todas las demás cosas que no son fáciles, pero que el Eterno nos enseña, pueblo, a que entendamos. Dice la palabra que el pueblo tenía que terminar de llegar hasta donde el Eterno le dijo que llegara. Ellos llegaron hasta la orilla, hasta los límites del monte Sinaí, porque el Eterno le había dicho al pueblo de Israel, por medio de Moisés, que cuando ellos salieran de Egipto, eso está en Éxodo 3, verso 12, cuando ellos salieran de Egipto tenían que ir a ese mismo monte a adorar, al monte donde el Eterno le habló a Moisés. A ese mismo monte tenía que ir el pueblo de Israel a adorarle. Por eso ellos llegan al mismo lugar. Y dicen las Escrituras que el pueblo iba a tener un límite. No iba a poder llegar hasta el mismo monte, sino hasta cierto lugar. Y que luego Moisés tendría que subir, porque él le hablaría. Igualmente, los Juanín no podían subir, solo Moisés y Aarón. Y el propósito era de que el pueblo entendiera, de que el pueblo comprendiera, de que el Eterno había establecido límites para el pueblo de Israel y que el pueblo no podía sobrepasar esos límites. Que el propósito de esto era probar al pueblo de Israel en obediencia. Y así mismo fue. 20, verso 20. Entonces Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, porque los vino para ponerlos a prueba, a fin de que su reverencia permanezca delante de ustedes y para que no pequen. Ellos tenían que llegar hasta cierto lugar. ¿Por qué los límites son importantes? 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 Los límites son importantes y necesarios para que nosotros aprendamos. Si nuestros hijos no tienen límite, habrá un caos en el hogar. Si el esposo no tiene un límite, hay caos en la familia. Si el esposo no tiene un límite, hay caos en el hogar. Si la policía no tiene un límite, hay caos en la sociedad. Si los médicos no tienen un límite, hay un caos en el mundo. Todo tiene un límite. ¿Qué ocurre cuando usted traspasa y viola los límites de la sociedad? Pues van presos. Hoy salían la noticia cuántos murieron en La Joya, en la cárcel máxima de Panamá. 4 reos mueren. Murió un sargento o teniente de la policía porque se violaron los límites. Introdujeron armas que no tenían que introducir. El pueblo de Israel tenía que aprender como aprendió Abraham. ¿Ustedes se acuerdan que Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 22, el Eterno le pide a su hijo, a Isaac,
en sacrificio. ¿Y cuál era el propósito? Probar a Abraham hasta ver hasta dónde él amaba al Eterno. Y dice la palabra que el Eterno, que Abraham no dudó en entregarle a su hijo, porque él entendió que al Eterno no hay que negarle nada. Y el Eterno le dijo: tranquilo, Abraham, no te preocupes. Esto simplemente estaba probando hasta dónde era tu amor hacia mí. Por eso es muy importante, pueblo, que tú entiendas que hay límites para todos nosotros. No todos pueden subir acá arriba, no todos podemos predicar, no todos podemos cantar, no todos podemos ver la contabilidad, no todos podemos limpiar, no todos pueden ir a la cocina. A las hermanas de la cocina hay que respetarla. Usted no puede ir allá si usted no ha sido permitido que usted vaya a la cocina. Usted no puede quedarse con las llaves si no es permitido. Usted no puede visitar una familia si a usted no se le ha dado esa orden y no se le ha permitido visitarla. Usted no puede escribirle a una hermana, aunque usted esté echada en la congregación, si a usted no se le ha dado esa autoridad. Usted tiene un interés, hable con el líder espiritual y le vamos a aconsejar para ayudarle. Usted tiene que tener límites, cuídese, cuide al hermano, cuida a la hermana. Amén. Dice la palabra en el libro de Santiago que el Eterno no tienta a nadie. Vamos todos al libro de Santiago para que veamos. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Santiago, y con esto cerramos, capítulo 1, verso 12. 1:12. La tentación es una cosa y la prueba son dos cosas diferentes. Dios puede probarnos, pero no nos pone en tentación. Él nos libra de la tentación, pero Él no nos prueba, pero Él no nos tienta. Ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. Él puede probarnos nuestro nivel de fe, como probó Abraham. Santiago, James en inglés, Jacob en hebreo. 12, ¿lo tenemos todos? Verso 1, capítulo 1, verso 12. Dice: dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas. Ojo, ¿se está dando cuenta? Una cosa es prueba. Siga leyendo conmigo allí. Pero que una vez haya sido probado, recibirá la corona de la vida, la cual Elohim ha prometido. El pueblo tenía que ser probado y el pueblo no podía traspasar esa regla. ¿Se acuerda también en el capítulo 15 cuando el pueblo fue probado del libro de Éxodo porque tenía mucha sed y había añorado todo lo que había en Egipto? Dice, ahí ellos fueron probados. En otras palabras, vamos a ser probados, Luis, en momentos de escasez en nuestra vida. Capítulo 16 del libro de Éxodo, fueron probados con alimentos, ¿recuerdan? Y el Eterno dijo: les enviaré alimentos y voy a probarlos, y no quiero que me trabajen en el séptimo día, los voy a probar y les voy a dar de todo, pero 6 días. Al séptimo nadie me trabajará. ¿Se acuerdan? Y recogerán lo que tengan que recoger, no se preocupen, porque no se les va a dañar. Y a los que inventaron y recogieron de más, ¿qué les pasó? Se les dañó. ¿Se acuerdan? Ahora, la prueba es una cosa, la tentación es otra cosa. Bien. Verso 13. Que ninguno diga cuando sea tentado: yo soy tentado por Dios. ¿Se está dando cuenta que la tentación es otra cosa? Hay una muchacha bonita, me gustó. Ay, Dios me está tentando. No, eso Dios no hace esas cosas. Usted vio una cartera mal puesta, Dios no tienta por ahí. Usted vio un hermano con mucho dinero y quiere pedirle plata, Dios no tienta por allí. Métase eso en la cabeza. Dice mire lo que dice ahí. Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Es para que tengan claro lo que es prueba y lo que es la tentación. Sino que cada cual es tentado por su propio deseo y es seducido al desear eso ardientemente. ¿Qué les parece?
se da cuenta que la tentación no es lo mismo que prueba. El Eterno nos prueba, pero no nos tienta. Tienta para que tú peques, eso lo hace el diablo. Pero tú, porque en tu mente, lo has paseado, lo has alojado. Quiero felicitar a los hermanos. Bueno, que desde afuera se nos han conectado, la hermana Rosa Herrera, Baruch Hashem por ella, conectada, nuestro hermano Saúl Marín, igualmente, felicidades por él, nuestro hermano Bismarck, aleluya, hay una bendición grande para Nicaragua, Bismarck. Me he mantenido callado por un tiempo, pero no es porque se me ha olvidado, cielo, estoy esperando revelación del Eterno, créelo, varón, hay cosas grandes, eso es lo que te puedo decir. Nuestra hermana Danali, felicidades también a ella. Nuestra hermana Esther desde El Salvador, los hermanos del Salvador, Baruch Hashem por ellos que se conectan. Saludos a los hermanos del Salvador, a la congregación del Salvador, a esta familia hermosa que vino y nos visitó. Vamos a hacer lo posible que el Eterno permita abrir puertas para ir a visitarle. Bueno, nuestra hermana Edilza González, aleluya por ella, Baruch Hashem. Bueno, pongámonos de pie para que estemos orando, ¿verdad que sí? Y estemos despidiendo la reunión de este día. 2 horas, hora y media de mensaje, de prédica. No me gusta, no quiero, pero yo sé que es muy difícil evitarlo. No me copien estos malos ejemplos, Juancito. Rizo, no me copie esos malos ejemplos. Mano Darío, no copie esos malos ejemplos. Se extiende y se extiende uno y se extiende uno. Pronto un chaval va a predicar, un gallo tapado. ¿Quién será? No será. Juancito Rizo, Juan Eloy, Darío Prestán, Luis Nestroza, un gallo tapado. Amén. Oremos. Cerremos nuestros ojitos. Le demos gracias al Eterno por la palabra. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu Torah, con tu palabra, con tus mandamientos, que nos enseñas el precepto de darte siempre las gracias por tu palabra. Gracias por ella, mi Rey. Ha sido poco lo que hemos aprendido de tu parashá en esta semana, pero sé que ha sido mucho también. Y sé que has aclarado bastante a tu pueblo acerca de la importancia de entender cómo debemos ganarnos a otros para el Mesías. Que sea nuestro testimonio que hable por nosotros. Que sea, Padre, nuestro testimonio que hable por nosotros. Que podamos escuchar a aquellos ancianos que verdaderamente ya han aceptado a nuestro Elohim, que han caminado con nosotros, que han pagado un precio con nosotros, que han llorado con nosotros, que nos han acogido en sus familias con nosotros. Y no a cualquiera porque se dice llamar anciano. Gracias por enseñarnos acerca de los límites y la importancia que son para ordenar nuestras vidas. Gracias porque nos has hecho entender la diferencia entre prueba y tentación. Gracias, mi Rey, porque sé que vamos a ser probados, como fue probado Abraham, como fue probado tu pueblo en el desierto, para ver si le amaba y te obedecía, para ver si te demostramos que hay temor en nosotros hacia ti, mi Rey. Padre, queremos darte gracias también por las ofrendas y los diezmos de todos aquellos, Padre, que han enviado sus ofrendas materiales, ya sea económicas y de alimento. Pero también gracias por las ofrendas de sacrificio, en alabanzas, en oraciones, en mantenimiento de tu casa, la casa del Señor, la congregación, tu templo, mi Rey. Por aquellos que han participado en consejería, en llamadas, por aquellos que han estado haciendo el trabajo de la contabilidad de la congregación, para tener las cuentas al día, Padre, y estar en paz contigo, mi Rey, ante todo, quien eres nuestro jefe por sobre todas las cosas. Padre, gracias por los alimentos que hoy vamos a compartir en este Shabbat. Gracias por el mensaje de esta semana. Y llévanos con bien esta semana que ha de entrar. Que tengamos una feliz semana y un feliz inicio de la parashá número 18. Gracias por todo, mi Rey. Que tengamos todos una feliz semana,
una Shawatov. Nos saludamos todos con un Shawatov. Tú que estás en casa, Shawatov. Se saludan todos con un Shawatov. Amén, amén. Shawatov. Feliz semana, pueblo. Feliz semana, amada Mishpacha.